a ti, yo te invito a unirte, a cambiar al mundo alrededor y sembrar. Pues, queridos amigos, buenas tardes. Un día más con vosotros, como siempre. Ustedes dirán que yo me repito mucho, pero es que es a la misma hora y cada semana estoy en tu casa con un pequeño mensaje de esperanza. Es lo que pretendemos y es lo que queremos, y a la misma vez mucha gente nos han dicho, oye, son palabras bonitas, buenas, agradables, sinceras, sencillas y, ¿por qué no?, humildes, las que nos llegan cada semana. Y esto nos llena de gratitud a Dios, porque nos da este tiempo tan hermoso para llegar a tu casa. Bienvenido, amigo, bienvenido, hermano, por estar ahí esperando que tu televisión o por tu televisión salga este mensaje de esperanza a través de Costa Noroeste. Bien, hoy tenemos un programa distinto, es un hermano, está de pastor en Sevilla, en Tomares, y le invité hace un par de meses o menos, si quería venir por aquí en esta fecha de Semana Santa, que tenemos aquí todo digamos, todas las cámaras y hacemos un plato nuevo para nosotros aquí. Y bueno, él con mucho gusto se prestó a venir, él y algunos más con él. Así es que vamos a empezar. Él se llama Marcos Céspedes. Él es, creo que él es cubano. Sí. ¿Vale? Así es que, Marcos, bienvenido a esta cadena de televisión, que no es local, es más bien comarcal. Podéis verla desde Huelva hasta Algeciras. Qué bien. Pasando qué bien. por Dos Hermanas y Utrera y buscando la Sierra de Cádiz. Así que te van a ver mucha gente, aparte del canal que tenemos todo el mundo, que es YouTube, ¿no?, que entran por ahí. Pero bueno, bienvenido, gracias por aceptar el compromiso. Y bueno, te iba a decir una pregunta, porque claro, hemos hablado poco del tema. Yo te dije, oye Marco, mira, búscate un tema que tú puedas, y tú dijiste, vale. Ahora, te pregunto, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, primero darte las gracias, Pepe, por esta invitación, por estar en vuestras casas, a todos los televidentes que nos están viendo. Un beso y un abrazo desde aquí, y estamos muy agradecidos por esta invitación. También quería, como decía Pepe, soy originalmente de Cuba, mis abuelos eran gallegos, emigraron, ¿no?, antes de la guerra civil a Cuba para emprender un sueño, y ahora sus nietos y bisnietos volvemos a la madre patria, como decimos allí, y por la gracia de Dios estamos pudiendo servir a la Iglesia Bautista Esperanza para el Corazón en la ciudad de Tomares. Bueno, lo que vamos a estar hablando es qué podemos hacer aquellos y aquellas en nuestras vidas cuando los fundamentos, aquellas cosas que nos sostienen física, emocional o espiritualmente en nuestras vidas, son derribados. Cuando esos momentos de crisis personal, de crisis existencial o de crisis económica, de cualquier tipo de crisis, llega a nuestra vida, y aquellas cosas que nos sostenían, que nos daban, Pepe, estabilidad emocional, física, incluso espiritual, se vienen abajo, ¿qué podemos hacer? De eso quisiera que podamos hablar un poco. Bien, yo tengo un texto, la Biblia tiene un texto escrito por David, y después de hacer unas reflexiones, dice, si fuere destruido, estoy leyendo el versículo 11, pero el capítulo 11 del Salmo, y el versículo 3, lo digo por si alguno de ustedes tenéis una Biblia y queréis verlo, pues mejor. Si fuere destruido los fundamentos, ¿qué hará el justo? ¿A qué fundamento prácticamente se está refiriendo aquí? ¿Al fundamento religioso? ¿Al fundamento, digamos, moral? ¿A qué? Bueno, yo creo que dependiendo del que lo lea, dependiendo del acercamiento, cada ser humano es un mundo, y la palabra de Dios es amplia, y
La palabra de Dios tiene la capacidad de trabajar en el corazón de cualquiera que la esté leyendo. Y dependiendo de la circunstancia y el contexto en que estés experimentando, viviendo, pues la palabra de Dios te va a hablar de una manera u otra. En el caso de David, estaba hablando de los fundamentos morales y espirituales del tiempo que le tocó vivir. Pero yo quisiera que, amigo y amiga que nos está viendo, puedas cambiar ponerle un nombre a ese fundamento, ¿no? Le puedes poner un nombre. Quizás en tu vida el fundamento puede ser tu cuenta en el banco, tu economía, que se ha caído, se ha roto por resultado de la crisis que hemos vivido. Primero la crisis del ladrillo y ahora la crisis de la pandemia. Has perdido todo y aquello que te daba seguridad y estabilidad ha desaparecido. Quizás eres una persona fuerte, con energía, y como un amigo mío que tuvo el COVID y ahora está sin energía, sin fuerza, no sabe cómo sacar su familia adelante, o otras personas que suelo atender en mi despacho, que eran personas que tenían una buena vida y por circunstancia y por todo lo que hemos vivido por la pandemia, ahora están luchando con una depresión, luchan con la ansiedad, y esos fundamentos, aquellas cosas que les generaban estabilidad en su vida, estabilidad psicológica, física y espiritual, se han venido abajo, han desaparecido. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué podemos hacer cuando aquellas cosas sobre las cuales nuestra vida estaba fundamentada y asegurada desaparecen? Esa es la pregunta de David. Y yo creo que, aprovechando que estamos en Semana Santa, qué mejor momento, leyendo la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, el evangelista nos da la respuesta. Nos da la respuesta a la pregunta: ¿qué podemos hacer entonces cuando los hijos e hijas de Dios perdemos aquellas cosas que le daban sentido y propósito a nuestra vida? Bueno, vamos a leer. Puedes leer, por favor, en tu Biblia Juan 19, capítulo 19, versículo del 1 al 5. Y quisiera que puedas prestar atención, porque realmente es un pasaje, uno de los momentos más dolorosos e intensos en la vida de Jesús. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decía: «Salve, Rey de los judíos». Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo al pueblo: «Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él». Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo: «He aquí el hombre». Muy bien, gracias. Son muchos los que se preguntan: ¿dónde está Dios cuando estoy sufriendo? ¿Realmente a Dios le importa mi dolor cuando he perdido esos fundamentos? ¿Le importo a Dios? Y en este capítulo 19 del Evangelio de Juan encontramos la respuesta. Encontramos la respuesta a esas preguntas. Pero antes quisiera pensar en una palabra que aparece en todos los evangelios. La palabra es compasión. Y según la Real Academia, la compasión es un sentimiento de tristeza que se produce al ver a otro padecer y sufrir, y nos mueve, nos impulsa a aliviar el dolor y el sufrimiento de esa persona. En otras palabras, compasión es ponerse en el lugar del otro. Pero no solo ponerse psicológica, emocional, filosóficamente, no, es ponerse en el dolor del otro y hacer algo para cambiar su situación. Pues eso fue lo que hizo Jesús. Jesús sintió compasión cuando vio a una madre perder a su hijo. Sintió compasión de un líder religioso cuando le llamó y le pidió que por favor fuera a su casa porque su hija estaba a punto de morir. Sintió compasión cuando vio a las mujeres llorando, cuando sabía que su único hermano estaba a punto de morir. Pero sintió compasión cuando vio a la gente pasar hambre. A veces veo las imágenes de Ucrania, los refugiados ucranianos, los refugiados de Siria, y recuerdo Jesús sintió compasión cuando vio a los 5,000 o a las 10,000 personas ahí cerca de él a punto de pasar hambre. Sintió compasión
cuando vio al discapacitado, cuando vio a Bartimeo. La gente pasaba por delante del ciego, del paralítico, del sordo, pero Jesús sintió compasión por ellos, sintió ira y enfado cuando le trajeron a una mujer acusada de adulterio, y cuando veía la moral, esa supuesta moral de la sociedad en que él vivía, por encima de los seres humanos, Jesús sintió ira y enfado. Entonces, en el capítulo 19 de Juan vemos un Dios que se compadece y se identifica con tu dolor y con mi dolor. No vemos a un padre ajeno, ausente a un Dios, quizás como el del budismo o el taoísmo, que está por ahí, que es un ser inanimado, que no se interesa por nosotros. Tenemos un Dios que se identifica con tu dolor y mi dolor. Y en el capítulo 19 estamos viendo a ese Dios al que le podíamos escupir, en el que podíamos ver como la saliva caía de su rostro. Podemos ver a ese Dios sufriendo los latigazos con las puntas de acero y de plomo que rasgaban su carne. Ese Dios que sufrió el dolor y la vergüenza pública es el Dios que se identifica con tu dolor y con mi dolor. Ese es el Dios que cuando tú te preguntas ¿dónde está Dios cuando lo estoy pasando mal? Pues en el capítulo 19, ahora en Semana Santa, medita en eso. En ese capítulo nos recuerda que ese Dios hizo carne para identificarse con nuestro dolor. Hay un pasaje en la palabra de Dios que está en el Isaías 53, versículo del 1 al 5. Y en él vamos a ver cómo cientos de años antes de este momento en el que Cristo sería expuesto delante de una multitud sedienta de venganza y de sangre, fue expuesto y fue anunciado lo que él padecería. Isaías 53 del 1 al 5 dice: fue despreciado y rechazado. Y quiero que pienses en Jesús mientras estoy leyendo esto. Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Tú y yo le dimos la espalda y nos desviamos nuestra mirada de él. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Es decir, tu dolor y mi dolor. No tenemos un Dios ajeno. Un Dios que no le interese lo que tú estás viviendo. Y cuando tus fundamentos se han caído, a ese Dios lo siente también. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por nuestros pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Este Dios al que le importamos estaba expuesto públicamente, identificándose con nuestra vergüenza, porque él estaba desnudo, le rasgaron sus ropas. Fue expuesto delante de la multitud con una corona de espinas, su cara y su barba empapada de sangre y de saliva de los soldados. Ese Dios es el mismo que se identifica con tu dolor y mi dolor cuando nuestros fundamentos se han caído. Tengo una pregunta, Marcos. Lo que lo está poniendo muy dramático, pero muy verdadero lo que estás diciendo. ¿Pretendía Jesús que la gente tuviera compasión de él? Yo creo que Jesús conoce el corazón de la gente. La misma gente que la upó, que le gritó hijo de David, Hosanna, él sabía en su corazón y en su capacidad, porque es Dios, es el omnisciente, y él sabía que esas mismas personas serían los mismos que le escupirían la cara y que le gritarían públicamente crucifíquenle. Creo que él no esperaba que la gente tuviera compasión de él, porque él no vino buscando la compasión de la gente. Él vino a enseñarnos a nosotros lo que es amar y tener compasión. Y eso me hace pensar, ¿no? Con esa pregunta, hoy día, ¿no? Jesús no espera que nosotros le busquemos. Y yo sé que tú me dirás, bueno, Marco, pero y todo lo que me estás contando no es para que yo busque a Jesús. La buena noticia es que Jesús no espera que nosotros tengamos compasión de Él. Él tiene compasión de nosotros. Él deja las 99 ovejas
ahí en la casa del Padre y viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa era la pregunta que yo te iba a hacer. Es decir, en el siglo XXI, en el 2022, realmente, cuando llega esta fecha, ¿está Jesús todavía pretendiendo que la gente tenga compasión de Él? Y cuando vemos la imagen de este Jesús que nos han puesto por ahí, que tengamos compasión de Él, o sacan esto a la calle para mover los sentimientos de la gente y adoren a esa imagen. Sí, bueno, es importante. Jesús no busca nuestros sentimientos. Jesús no está detrás de nuestras emociones, porque nuestras emociones varían. Y os voy a ser sincero, yo hay un día que me levanto enamoradamente apasionado de mi mujer y hay otros días que no. Hay días en que me levanto cuando mi hijo no nos ha dejado dormir, tengo un niño pequeño, no nos ha dejado dormir bien la noche y esa mañana nos amo. Si me dejo llevar por ese sentimiento de aparente amor, esas emociones, no amo a nadie, solo quiero que no me hablen, ¿no? Pero Jesús no está buscando nuestros sentimientos. Jesús busca nuestra vida rendida a Él, nuestro corazón. Y eso no es en Semana Santa, eso es todos los días de nuestra vida. Se me viene a la mente, y no sé si estamos fuera de guión, pero Jesús va subiendo al monte con la cruz y las mujeres están llorando. Y Él se dirige hacia ella. Y quizá esto podía romper un poco lo que estábamos diciendo antes. Y le dijo, no lloréis por mí. Llorad por vosotros. Y dice, no tengáis pena de mí. Yo sé a lo que he venido. Yo tengo claro. Llorad por vosotras y por vuestros hijos. Sí. Es eso la actitud de Jesús ante el sentimiento que nosotros podemos mostrarle a Él. De esa manera. Es increíble, ¿no? Jesús tuvo compasión de 2 delincuentes en la cruz. Tuvo compasión de los que le estaban crucificando. Tuvo compasión, estando en la cruz, de sus propios verdugos. Mientras ellos danzaban y se burlaban y escupían y le daban vinagre en vez de vino, Jesús solo decía, papá, no les tengas en cuenta lo que están haciendo. No son conscientes de lo que están haciendo. Están matando a la vida, están matando a la virtud, están matando al amor. Alguien decía, un autor que me encanta, se llama Phil Yancey, decía, en ese día tan oscuro de la cruz, los demonios danzaban creyendo que por fin Goliat había vencido a David, que por fin el fundamento del amor había sido derrotado, pero no contaron con el día más grandioso, el domingo. Y quizás que me estás viendo y ahora que estamos conversando, hay momentos para llorar, ¿no? Hay momentos donde las mujeres lloraron, donde Juan posiblemente lloró, donde los que sí sabían quién era Jesús lloraron, pero Jesús más que nuestras lágrimas busca nuestro corazón. Y Jesús vino para romper nuestra desilusión. En la cruz todos los espectadores o que habían visto antes a Jesús se desilusionaban. Aún los discípulos estaban desilusionados con Jesús. Y probablemente tú te sientas desilusionado con Dios porque aquellos fundamentos que te daban sentido a tu vida han sido derribados. Pero en la resurrección, el domingo Jesús venció la desilusión. Esas mujeres que lloraron, danzaron de alegría, fueron fortalecidas. Ese Pedro que se acobardó fue alentado, fue levantado, fue equipado para liderar la iglesia primitiva. Ese Juan que estaba a los pies de Jesús desilusionado en la cruz, soñando con que bueno, ahora me toca con cuidar de su madre, fue emprendido y fue comisionado para traernos una palabra, ¿no? El libro de Revelaciones del Apocalipsis. Es increíble. La resurrección de Cristo rompió con la desilusión y el desamparo del corazón. Volviendo un poco atrás, querido amigo, me gustaría que pensaran por un momento. Si se te han roto alguna vez los fundamentos de tu vida, ¿descubriste alguna vez algo de lo cual tú tenías pues una imagen muy superpuesta y como te diste cuenta que aquello no era, te viniste abajo? Quizá cuando descubriste que tus padres no eran tus padres, por ejemplo,
No sé si alguna vez notaste esto. Cuando un día descubriste que tu hijo, pues, No era su hijo. no era tu hijo. Porque eso ha ocurrido también en la vida. Se te rompió todo. El salmista dice que si los fundamentos fueren rotos, imagínate que hiciste una casita con mucha fatiga y mucho trabajo para tú y tu familia, y un día descubriste que hubo una grieta en la pared y se podía caer la casa. ¿Con cuánto afán trataste de arreglarla, verdad? ¿Qué has de hacer? Yo esta pregunta se la vuelvo a hacer a Marcos. Marcos, si descubro que el Dios que yo he adorado durante 20, 30, 40 años, a través de las imágenes que me has mostrado, de esa iglesia cristiana que hasta me bautizó, ¿sí? Si yo descubro eso, ¿cuál debe de ser mi reacción? Bueno, la respuesta la da David en el mismo Salmo. El versículo 4 dice: pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna los cielos. El Señor aún gobierna los cielos. Las circunstancias que estás viviendo no gobiernan tu vida. La crisis económica no gobierna tu vida. La pandemia no gobierna nuestra vida. La religión no gobierna nuestra vida. Dios está al control de nuestras circunstancias. Isaías 53 dice: formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo, hablando de Jesús, y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida, hablando de Jesús, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Todas las circunstancias, amigo y amiga, que has vivido o estás atravesando, son parte de un plan. Dios tiene un plan. Esa casa que se ha caído probablemente te lleve a emprender algo nuevo en tu vida. Esa carta de divorcio que llegó, quizás sea la carta que te mueva a ser mejor padre, mejor hijo, y posiblemente luchar para reconstruir tu matrimonio. Alguien me dijo en una ocasión, o leí una historia de alguien que llegaba el pastor a visitar a su amigo que había tenido un infarto de corazón, y le dijo: bueno, ¿cómo te encuentras? No, pastor, esto ha sido horrible. Estoy desanimado. Mire, estuve al punto de morirme, de perder la vida, y realmente me siento mal. Y el pastor le dice: bueno, ¿y cómo ha afectado eso ahora a tu matrimonio? ¿Pasas más tiempo con tu mujer y con tus hijos? Dice: sí, después de esta experiencia paso más tiempo con mi mujer y mis hijos. No quiero estar solo nunca, quiero estar rodeado de mis hijos, de mi mujer. Incluso estoy llamando a aquellos con los que antes no me hablaba, que llevaban esos familiares disgustados. Los he llamado, les he pedido perdón, quiero que vengan a casa más a menudo. Vale, ¿y ahora trabajas más o menos? Bueno, la verdad, no estoy tan afanado por el trabajo, paso más tiempo con la familia, con los amigos. ¿Y qué tal tu vida espiritual? Hombre, has cambiado un montón. He estado, pastor, al borde de la muerte. Ahora intento tener una vida en paz con Dios, leer más la Biblia, orar más. ¿Y te ha hecho mejor persona? Bueno, creo que sí. Entonces, ¿el infarto fue algo malo o fue algo bueno? Dice: bueno, viéndolo de esa perspectiva, fue algo bueno. Quizás sea bueno que los fundamentos de tu vida sean sacudidos para darte cuenta de lo que realmente importa. ¿Y sabes lo que realmente importa? De que Dios te ama. De que ese Cristo que fue expuesto en vergüenza, pero que se levantó al tercer día, que resucitó venciendo a la muerte, es lo que realmente importa. Él dice en la palabra que Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quizás tú has perdido muchas cosas materiales, pero hoy, viendo este programa, probablemente te puedas encontrar con el dador de la vida. Y eso es lo que realmente importa. Los fundamentos serán sacudidos muchas veces, pero Dios sigue al control de ellos, sigue gobernando. Tiene un propósito. Amén. Ahora dependerá de nosotros si queremos o no responder a esa sacudida. El tiempo anda
muy deprisa. Siempre digo que estos relojes digitales no se paran. No. Esto dura las 24 horas. Quiero volver a ver a Juan 19, que tú citabas antes. Y Pilato, no sé hasta qué punto él llegó a entender, ¿verdad? Estaba luchando. Él tiene una lucha consigo mismo y a la misma vez con su posición militar, con su posición ante todos los religiosos de Israel, con los cuales se llevaba muy bien, pero también ante una injusticia total que él veía. Quieren matar a este hombre que es totalmente inocente. Yo lo encuentro. Bien. La idea que veo aquí me gustaría que me la comentara un poco. Jesús salió afuera llevando a Jesús con la corona y el manto. Y le dijo, he aquí el hombre, ¿qué hago con él? Entonces, él le pregunta a la gente, ¿qué hacemos con este hombre? ¿Sería esa una pregunta para lanzársela hoy a la sociedad cristiana y postcristiana? Yo creo que es la pregunta más importante que nos podemos hacer hoy. ¿Qué podemos hacer con Jesús? ¿O qué vamos a hacer con Jesús? C.S. Lewis, el autor de Crónica de Narnia, decía lo siguiente: bueno, Jesús es el gran mentiroso de la historia, era un loco, un lunático, o era quien dijo ser. Tenemos que decidir qué vamos a hacer con Jesús. Pilato tomó su decisión. Ese hombre que, al igual que tú o cualquiera que me esté viendo, está luchando con el Jesús histórico, el Jesús moral, el Jesús maestro, el Jesús ético, pero probablemente tenga esa lucha, al igual que Pilato, con el Jesús divino. Y hoy, en esta semana de Semana Santa, es una buena semana para reflexionar sobre el Jesús Dios, el que realmente dijo, yo he venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, esa pregunta de Pilato es la misma que hoy nos podemos hacer. ¿Qué queréis hacer con este hombre? ¿Qué vais a hacer con él? Bueno, puedes escoger, como dijo C.S. Lewis, ¿no? Este catedrático de Oxford, puedes escoger la opción de, bueno, fue un gran hombre, un maestro moral, como Buda, como el fundador del taoísmo, como Mahoma, esa es una elección y es respetable. O bueno, yo creo que sí, que pudo haber sido alguien importante, incluso quizás pueda llegar a ser Dios, pero no estoy seguro. Es un poco el agnosticismo, puedes escoger ese camino, pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y bueno, frente a esa declaración contundente que no ha tenido ningún maestro de la religión en la historia, ningún filósofo de la historia se atrevió a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ante esa declaración, ahora la pelota está en tu tejado, el balón está en tu patio. Tú tienes que decidir qué hacer con ese Jesús que dio ese golpe sobre la mesa y dijo, yo soy el camino. Entonces, Pilato tomó su decisión y se lavó las manos. La multitud que gritaba tomó su decisión. Los sacerdotes que iban en la procesión gritando y alentando a la multitud frente al crucificado tomaron su decisión. Probablemente tú estés tomando la misma decisión que tomó Judas. Y tú dirás, bueno, ¿cuál es esa decisión? Pues cambiar a Jesús por unas cuantas monedas de plata. ¿Y eso cómo se come? Bueno, tú estás cambiando a Jesús por trabajo, estás cambiando a Jesús por familia, estás cambiando a Jesús por un reconocimiento entre tus compañeros de trabajo. Tú no quieres exponerte públicamente, pues estás negociando y exponiendo a Jesús. Entonces hay muchos caminos que podemos tomar según este mundo, pero Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces la pregunta de Pilato es profunda y es muy buena. ¿Y qué vas a hacer tú con ese Jesús? Muy bien. Pues querido amigo, estamos llegando al final del programa. Decirte que, como bien Marco ha dicho, la pelota está en tu tejado. ¿Tú qué vas a hacer con Jesús? ¿Vas a seguir siguiendo a un Jesús de madera?
de plata o de oro, por mucho valor que tenga? ¿O vas a buscar al Dios que te creó en el vientre de tu madre? El que te hizo ser lo que eres hoy. Y el que viene a restablecer unos fundamentos para tu vida. Darte una vida estable, una vida firme, segura, con estabilidad. Él viene a quitar las grietas de nuestras vidas, los pecados, que son los que nos han mantenido alejados del Padre. Nuestros pecados, que es la que nos ha llevado a adorar a todo en la vida, menos al Dios verdadero. Tú, mi amigo, ¿qué piensas hacer? ¿Piensas seguir el resto de tu vida detrás de las velas, de la cera y del incienso? No le lleve flores a la tumba a Jesús. No le lleve especias aromáticas. No le lleve flores a la iglesia. Llévale tu corazón a Jesús. Y te aseguro que tu vida cambiará. Te aseguro que todo será distinto a partir del día en que tú te presentes delante de Dios y le digas: Padre, perdóname. Padre, perdóname. Y Jesús lo va a hacer, te va a perdonar. Y tú vas a empezar a experimentar un cambio muy distinto en tu vida. Sí, te lo aseguro. Es millones de millones de millones quien lo ha hecho. Y su vida ha cambiado. La tuya. Me puede llamar mañana y decirme qué ha pasado con tu vida. A ver qué ha ocurrido. Porque ya el domingo de resurrección pasó. Jesús está vivo. No sé si tú quieres vivir con Él o sigue todavía con el Cristo muerto de la cruz. Que Dios te bendiga. Tengo una Biblia para ti. Tú sabes, cada semana yo intento regalarte una Biblia. Y es esta. Esta u otro formato. Aquí pone la palabra, pero en otro pondrá la Biblia, pero es la Biblia. La tengo para ti. Llámame. Ahí salen los teléfonos, el email, el WhatsApp, todo sale por ahí. Tú me llamas y me dices: Pepe, quiero la Biblia. O quiero hablar contigo. Aquí estoy. 24 horas a tu servicio. Que Dios te bendiga. Y cómo no, agradecer a Marcos Céspedes, que está hoy con nosotros, y el tiempo que nos ha dedicado, el recorrido que ha hecho de Sevilla a Sanlúcar y todo eso. Pues muchas gracias, Marcos. Bueno, gracias a ti y gracias a todos los que nos están viendo. Y nada, espero que continuáis siendo espectadores de este programa, que realmente es una bendición. Es un programa de esperanza. Y como se llama nuestra iglesia, esperanza para el corazón. Pues mi hermano, muchísimas gracias a ti, a vosotros. Que Dios te bendiga también en tu ministerio allí en Tomares, y bueno, y a nosotros aquí también. Y a ti, amigo, nos vemos la semana que viene. Que Dios te bendiga.